Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. El phrasal verb que conocerás en este video es tear down. Tear down y tiene dos significados. El primero de ellos es derrumbar una edificación o una estructura, generalmente porque está deteriorada y no es segura, aunque también puede ser por otras causas. Igualmente puede indicar derrumbar algo como barreras u obstáculos no físicos, algo como por ejemplo barreras de acceso a la educación. En ese caso estamos hablando de algo que no es propiamente físico. También refiere el desarmar o desarticular de manera organizada o metódica algún objeto que con frecuencia tiene un tamaño considerable y que a su vez su estructura o cómo está conformado permite el poderlo desarmar o desarticular. Y el segundo significado es criticar severamente a alguien. Bueno, pues esto para nosotros en el español significa, en su primer caso, demoler, derribar, tirar abajo, desmantelar o desmontar. Y en su segundo caso significa criticar con dureza o severidad. También lo podemos interpretar como hacer trizas o pedazos, despedazar, destrozar o destruir, pero esto de manera figurativa. Recordemos que estamos hablando de criticar severamente a alguien, pero a su vez aquí te digo que también podemos interpretar en el primer significado de demoler, derribar o tirar abajo, esto de hacer trizas o pedazos, pero bajo esa misma connotación de derrumbar una edificación o una estructura. Bueno, pues este phrasal verb es transitivo y también separable, así que su patrón gramatical es tear down something o tear something down. Aquí también podemos usar tear someone down para referirnos en el segundo significado, es decir, para criticar severamente a alguien. Aquí también aprovecho para decirte que puede que este segundo significado no te lo encuentres muy comúnmente por ahí, pero sí es importante que sepas que pertenece a este phrasal verb y que lo sepas identificar en tal caso de que te lo encuentres por ahí. Recuerda que aprender estas cosas nunca está de más. Bueno, pues este phrasal verb es de uso neutral, es decir, que podemos usarlo tanto en contextos formales como informales, dado que se adapta muy bien a cualquiera de ellos. Bien, pues veamos ahora sus formas. Para el pasado simple vemos que es tear. Tear. Como lo podemos apreciar en su estructura, lo podemos identificar como un verbo irregular. En cuanto a su pasado participio vemos que es turn. Turn. Para su presente participio vemos que es tearing. Tearing. Y para la tercera persona del singular en tiempo presente apreciamos que es tears. Tears. Bueno, pues veamos ahora algunos ejemplos. They turned down the old house to make space for a new one. Eso significa ellos demolieron, derribaron, tiraron abajo la vieja casa para hacer espacio para una nueva casa. We all want the big abandoned building to be torn down. Eso significa todos nosotros queremos que ese gran edificio abandonado sea derribado, sea demolido o tirado abajo. That aircraft engine should be torn down before Friday. Eso significa ese motor de avión debería ser desmantelado, desarmado o desarticulado antes del viernes. En este caso estamos haciendo referencia a eso que te mencionaba en el significado de que refiere a desarmar o desarticular de manera organizada o metódica algún objeto. The press has been tearing the mayor of the city down. Eso significa la prensa ha estado criticando severamente, criticando duramente o haciendo trizas al alcalde de la ciudad. Recuerda que cuando me refiero a hacer trizas, en este caso pues es a criticar, a emitir críticas y que además estamos haciendo referencia a ese segundo significado en este ejemplo. Y bueno, también tenemos algunos sinónimos que podemos emplear en su lugar, como lo son, para el primer significado podemos usar pull down, demolish, destroy, dismantle and disassemble. Cualquiera de estos puede tener una connotación incluso un poco más formal, exceptuando el primero, es decir, pull down. De resto los podemos usar igualmente para transmitir ese mismo primer significado del phrasal verb tear down. Recuerda que también podemos usar este en contextos formales.
Y para el segundo significado podemos usar sinónimos como denigrate and vilify. Cualquiera de estos también puede tener una connotación un poco más formal, pero lo podemos usar para transmitir ese mismo segundo significado de este phrasal verb. Aquí también quiero aprovechar para dejarte un pequeño apunte o una pequeña nota, y es que tear down, como lo ves escrito aquí en una sola palabra, se usa como un noun, es decir, como un sustantivo, pero esto únicamente para hacer referencia o tener relación con el primer significado, es decir, con el first meaning. Y básicamente eso significa una demolición, un desmontaje, un derribo o un desarme, entre otros. Recuerda que hacemos referencia al primer significado. Veamos este ejemplo para comprenderlo mucho mejor. Some tears down will be required to build the mall. Eso significa algunas demoliciones, algunos derribos serán requeridos o se requerirán para construir el centro comercial. Como puedes apreciar, en este caso se está usando como un sustantivo, no como un phrasal verb, es decir, no está siendo usado como una acción. Por tanto, como tú lo ves, guarda una relación muy clara con ese primer significado que tiene este phrasal verb, pero en este caso siendo usado como un sustantivo. Evidentemente, el contexto nos dará todos esos elementos que nos ayuden a identificar cómo está siendo usado. Como puedes ver en este ejemplo que te acabo de dar y en los ejemplos anteriores, pues claramente podemos diferenciar cuando es usado como una acción, es decir, como phrasal verb, y cuando es usado como un noun. Solo es cuestión de estar muy atentos al contexto. Esa es la clave. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido lo que significa este phrasal verb, además de cómo se usa. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos en su conjunto te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. Es nuestro objetivo. También aprovecho para dejarte mis redes sociales, en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.